Analizamos ahora la capa de negocios de la Business School. La interfase y carrera hereda de IABM FIMASH por poseer imagen. Sobre el proyecto Business School agregamos un nuevo elemento de tipo interfase denominado iCarrera CS. Debe ser de acceso público y debe contener un HTTP Post Files FU PDF, además del acceso que tenía del file upload, que era el anterior, también para capturar los PDFs. Debe cumplir con el data contract establecido en carreras y debe cumplir con el método contract, o también eh, interface contract, también que se le dice, establecido por los procedimientos de la tabla carrera. Veamos ahora cómo es agregar y carrera, ¿no? Yo tengo la solución, tengo la Business School, acá tengo las referencias todas a Singleton usuario. Esto estoy cargando la Business School. La relaciono con básica, las referencias. Y bueno, ¿y cómo la creo? Acá la indica cómo se crea, cómo se da, y cómo yo voy a agregar una iCarreras con un objeto. Lo hacía antes con el class diagram, lo hago ahora manualmente. Directamente todo con el Solution Explorer, ubicándome en la Business School. Bueno, en la interfaz y carrera la puse que era heredera de básica IABM FIMASH. Fíjense que ahí no utilicé ningún using, directamente porque accedí con el sistema de contacto largo, es decir, nombrando los interface, y con eso directamente accedo a cada uno de los datos de IABM FIMASH. Agrego la sigla, el nombre, el título, la duración y el estado. Que esto ya lo vimos en la base de datos. Y también le agrego en la región de contrato de métodos, también tengo un HTTP post files, PDF, FU, file upload PDF, get y set. Y en la región número de método de contrato busco la bool name assist, sigla assist, list y find by sigla, que eran los store procedures que tenía la base de datos. Veamos ahora cómo creo la clase carrera. La clase carrera va a ser una referencia a Singleton que ya está creado y directamente pongo un internal Singleton S igual a Singleton get carrera. Cuando yo creé la carrera, que se hereda ahí carrera, y la implemento en forma implícita, es decir, que dan todos los contratos públicos. Fíjense que ya me da el sigla, que corregí esa excepción que tiene, el nombre, el título, la duración, el estado, el post file, el dirbase, que lo teníamos, el directory, el prefix, el post file FU, el public int get y set, y ya tenemos todos los datos que tenía implementada. Esta es la región esta, y la de data control tiene sigla, nombre, título, duración. Bueno, están todos estos, era lo mismo que teníamos acá. Y luego tenemos acá el make data. Esta make data se le suma el ID más dirbase más directory, y esto hace un return, ¿no? Directamente como esto ya sabemos que es una property, se asigna así en la forma moderna. Más el prefijo, más la extensión que es JPG. Y ahora tengo también un MakeData PDF que lo habíamos implementado en la interfase, que también le agrego todo, pero el prefijo es PDF. Directamente dejo el mismo directorio, dejo la base y todo, pero le agrego el PDF. Entonces de una manera va a buscar el PDF y la otra manera va a buscar el singleton.
Agrega Business School, una interfase y Singleton Carrera, no Singleton, Singleton. El exceso internal, hereda de General Singleton Carrera, eso ya lo dije, implementa el método contrato de carrera como parámetros carrera data. ¿Cómo se construye esta interfase internal? Internal Interface y Singleton Carrera, que hereda de básica y General Singleton, que pasó carrera. Y entonces hago un bool, name sys, carrera data, un sigla sys, carrera data, un list, carrera data, y find by sigla, carrera data. Siempre acuérdense que antes era T, data, y ahora lo ponemos con ya la implementación de carrera. Todo esto es nuevo, más lo que tiene el básico. Agrega Business Exclude, un elemento tipo clase singleton.carrera.cs, que es una internal partial class singleton. Implementa la interfase y singleton carrera en forma explícita. Explícita. Acuérdense que la explícita es la que es privada, lo que dan todos los métodos privados. Y agrega una property pública, esto es importante, y Singleton Carrera de nombre ICC que apunta a Singleton. Y ese es el que va a correr después para cargar la clase carrera. Bueno, veamos ahora cómo anda esta interfase. En la interfase esta hago un internal partial class Singleton y Singleton Carrera. Y hago la public y Singleton Carrera ICC igual a this. Que con esta yo voy a manejarlo con la base de datos, porque es pública. Fíjense que es parcial, por lo tanto se va a compilar con la otra Singleton que tenemos originalmente, y va a implementar el Singleton Carrera que la hice en forma explícita. Esta referencia es pública, es muy importante eso. Bueno, acá la implementé en forma explícita, y se guarda la imagen. Bueno, acá tengo dos cosas, además de las cosas que pregunto. Acá tengo el método add. El método add, lo primero que pregunto, if data sigla exist, entonces largo una excepción. Si data name exist, largo una excepción. Fíjense que yo como tengo data acá puedo correrla y me hace toda la vuelta y me pregunta si la sigla existe o no. Ahora yo agrego acá y connection add varchar sigla, que es el mismo que tiene la propiedad que teníamos antes, y connection a varchar nombre, y connection a varchar duración, el título, como está en el store procedure, y el estado. Luego hago la conexión insert, que me devuelve el data ID y lo corro. Si hay una excepción, saltará la excepción que está ya designada en esto, ¿no? No se ha podido insertar carrera. Y ahora lo que hago, cargo la imagen con el data, FU, data, make data, que hago, paso el FU del file UA y el make data, y con eso lo cargo lo que tenga en el file UA. Si no lo tiene, no hace nada, pero directamente manejo el image. El image, no se olviden que es una cosa implementada con la clase imagen, y que está contenida en el mismo singleton, porque es heredero de parent singleton y tiene a la interfase image. También tiene el método add, con el cual le agrego con la image el data, pero con el FU-PDF y el data make datas PDF, que era el que habíamos hecho recién en el usuario, en la carrera. Y lo va a cargar si está cargado. Bueno, en el erase, lo mismo que acá, el delete, image data y image erase, make data pdf. Con esto elimino la imagen juntamente cuando elimino esto. Si no la puede eliminar, no va a saltar la excepción y no va a borrar la imagen. En el find, lo que hago es lo mismo con esto add-in y obtengo el data row de connection find. Y acá, en esta, retorno en la carrera
ISC, fíjense que no podría acceder, como está implementado en forma explícita, si no accedo a través de la interfase, que la tengo como pública, así que la puedo poner, y invoca el main.json dr data, con el data row que obtuve de acá, en el find, y con el data que está acá. Entonces, directamente me devuelve en la conexión el string que es el JSON. Bueno, el find by sigla es lo mismo. Fíjense que lo que hace es cargo lo mismo, las cosas, y retorno el booleano que me va a dar en el JSON. Invoca make JSON para devolver un JSON y cargar de DR. Fíjense, tengo DR data. ¿Para qué lo hago el find? Para que data quede cargado con todos los campos que tiene DR, porque muchas veces yo puedo tener nada más que acá el ID, pero no tengo todos los demás datos. Entonces con el DR, con el make.json, me va a cargar todos los datos de la carrera que haya buscado. Bueno, tengo el list. ¿Y el list qué hago? Bueno, creo la carrera list, como tengo que agregarle el estado, que es el data que tiene el estado. No tiene quizás otro campo, porque no me interesa, porque este me pide un listado. Pero creo un data table con la connection list. Directamente porque ya pasé todos los parámetros. Y entonces me devuelve el data table. Y entonces hago un list to table con table2json, carrera DTISC. Fíjense que esta es heredera de Engineering Singleton, por lo tanto está muy bien correcta la pregunta, este table2json cumple, y el DT es un data table, como lo dice ahí. Y va a ser un recorrido sobre este objeto que este carrera tiene necesariamente por obligación, cuando yo hago esto, que está pasando carrera, de tener un constructor, como digamos, default. Y list2tail maneja los listados, apunta a la clase que maneja las funciones genéricas, y esta, por ser Engineering Singleton carrera, lo cumple, y por tener un constructor default también. Esto es lo que explica acá también, como yo lo estuve diciendo. Bueno, en la Singleton Partial está el Name Assist, que es lo mismo. Fíjense que es muy fácil. Implementa todo cuando pasa los parámetros y recorre el find. Y fíjense que return y connection exist. Como es un booleano, acá devuelve el booleano. También en single exist ocurre lo mismo. Esto es fácil, se ve el código. Pero acá viene el make.json. Este es el complicadito. Primero empiezo con un JSON que sea un objeto vacío, porque cada uno de estos me va a dar un objeto JSON. Cada una vez que invoque acá me va a dar un objeto JSON que va a ser la carrera. Y me va a cargar toda la carrera en base al data row que encontró, que es el data row que seleccioné de la carrera. Y en ese data row, primeramente encuentra el ID. Por lo tanto, hace un data ID in parse dr ID to string. Pero además, agrega un JSON donde está el ID. Con este JSON, directamente con el add object, yo cargo el JSON que tenía antes, que es este vacío, más el nombre, que es el nombre ID, que está acá, y el DRS, que sería el tipo de ID que obtuve, punto to string. Directamente me forma, por ejemplo, la carrera con el ID igual a tanto y igual al número de ID que tiene. Ahora cargo el nombre y ocurre lo mismo y hago lo mismo y entonces ya me dio el ID y el nombre. Y ya voy armando todo el JSON. Fíjese, con el sigla va armando la sigla, va armando con el add object el JSON. Quiere decir que se va cargando el data con los elementos que tiene el DR, pero además con ese mismo dato va generando un JSON que después va a ser devuelto. El data título, con lo mismo, con DRS to string, el JSON add object con lo mismo, y la duración lo mismo. Y también tengo el JSON add object JSON. También acá sí
hay un cambio, porque ya tengo todos los datos. Ahora ya no voy a pasar la data, estos dos elementos, pero sí lo voy a pasar a JSON. La URL, que es un image URL data make data. Lo que está pasando es el make data y me va a devolver una URL. Esa URL la agrego con el add-object, con el título URL, que va la primera con mayúscula y la demás con minúscula, y la URL que obtuve acá. Lo mismo hago con la PDF. Fíjense que acá tenemos dos vueltas para el JSON. La de la PDF, que es la URL donde está guardado el PDF, que el PDF va a estar guardado en el mismo directorio de carreras y con el prefijo carrera. Y lo va a buscar. ¿Qué hace? Lo mismo que haría con la imagen, pero en vez de ser una imagen va a buscar la PDF. Si la encuentra, bien, y si no, manda el default. Y directamente con esto hago un return JSON que me va a permitir, cuando yo haga el recorrido, o generar una tabla o devolver el find famoso que habíamos hecho antes. Quiere decir que cuando hago el find, el data está cargado y también el data, del data row y también las imágenes y el JSON, que me lo devuelve por acá. Bueno, y bueno, y vamos a ver cómo se hace el método contra de la clase carrera, porque el otro ya lo hicimos. Acuérdense que tenía el singleton S acá. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, en el método add digo s.icc, s y el icc que tiene todos los métodos que corresponden al singleton carrera. Y pongo .add y le tengo que pasar el dato, y el data es this, el objeto. Que está del objeto carrera. Lo mismo el erase. Fíjense que ahora el find devuelve una string, por lo tanto le pongo el return, porque debe ser también el find es un string acá. El find by sigla también, por la sigla. El list también. El modify también, de la misma manera. Cuando es un void no retorna nada. Cuando es un string retorna el JSON. El name assist, que retorna un booleano, y el otro que retorna un booleano. Es muy fácil la implementación siempre de carreras. Nunca casi no tenemos que hacer nada. La que hace todo es el singleton. Pero eso lo va haciendo directamente y me va sacando la complejidad que tenemos en desarrollar. Si hubiéramos tenido que hacer todo eso en carrera, un montón de elementos. Y eso lo hizo directamente el singleton. Bueno, hasta aquí llegamos y después vamos a hacer la capa de presentación.